Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad, y Dios sobre todo serás. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor. Te adoramos a ti, oh Señor, y Dios sobre todo serás. El mundo entero es del Padre Celestial. Su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias Padre. Gracias por tu gran fidelidad. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que se van conectando a esta transmisión, que nos están viendo a través de nuestra cuenta de YouTube o en todo caso quienes están reproduciendo esta grabación. Un saludo fraterno especial para todos ustedes. Que el Señor los siga enriqueciendo espiritualmente, los siga bendiciendo. En esta mañana vamos a continuar con nuestra reflexión, con nuestro estudio, nuestra conversación sobre cómo seguir construyendo una mejor versión de nosotros, cómo construir un mejor yo. Antes vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias infinitas por darnos esta preciosa oportunidad de disfrutar de tus bendiciones y de seguir aprendiendo un poco más de tu palabra. Guía, Señor, nuestros pensamientos y nuestras palabras y ayúdanos a utilizar este conocimiento de la mejor manera posible en nuestra vida diaria. Por favor, perdona nuestras faltas e imperfecciones y ayúdanos, por favor, a ser cada día mucho más dignos de ti, mucho más santos. Cuida y protege y bendice, Padre, a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, quienes están sufriendo, quienes están padeciendo por algún problema de salud o alguna necesidad. Por favor, Padre nuestro, sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, después de haber hecho esta oración, entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a refrescar nuestras mentes y nuestros corazones con el agua de vida. Vamos a endulzar nuestro paladar con la dulce miel de la palabra del Señor, porque en efecto así es. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para realmente sentirnos satisfechos y plenos. Es a través de ella que el Señor nos habla
Es a través de ella que el Señor nos instruye. Es a través de ella que el Señor nos ofrece esperanzas que van más allá de esta vida. Esperanzas que realmente lo hacen sentirse a uno eh, realizado en esta vida y por supuesto también eh, completamente convencido de lo que está preparado para uno en la siguiente vida, en la presencia del Señor. Hemos estado examinando una serie de temas hasta el momento con la intención de que aprendamos, de que reconozcamos cómo es que podemos ser capaces de construir una mejor versión de nosotros. Hemos estado estudiando Hebreos capítulo 3. Empezamos en el versículo 1, diciendo que para seguir construyendo una mejor versión de nosotros, para seguir perseverantes, necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Eso lo examinamos en Hebreos capítulo 3, versos 1 al 6. Además, necesitamos mantener vivas nuestras esperanzas. Es lo que el verso 6 de Hebreos nos ha dicho. Además de ello, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. El camino a la apostasía es mapeado por el ejemplo de Israel en esta sección, quienes dejaron de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y luego abandonaron sus caminos y finalmente le fallaron en obedecer sus mandamientos. Poco a poco se involucraron o se dejaron llevar por la apostasía o el alejamiento de la verdad, algo con lo cual los cristianos también luchan día a día. Están propensos a dejar de ser sensibles al mensaje puro y sano de la palabra de Dios para escuchar vanas palabrerías y falsas doctrinas que acarrean solamente destrucción y perdición. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo importante que son nuestras actitudes en ese proceso de convertirnos en mejores cristianos, en ese proceso de cambio, en ese proceso en el que vamos desarrollando y vamos asegurando un mejor yo para la gloria y honra de Dios. Eso lo vamos a examinar en Hebreos capítulo 3, empezando en el verso 7 al 12. Y por supuesto, haremos referencia a otros textos cuando empecemos a hablar sobre aquellas actitudes que son importantes en nuestra vida cotidiana. Pero entonces vamos a hacer un breve repaso del capítulo 3, versos 7 al 12. Muy bien, entonces una vez más, saludamos a todos los que se están conectando, a todos los que han empezado a ver esta grabación o empezaron a reproducir el video en este instante. Muy bien, entonces vamos a empezar, estimados amigos. Vamos a cambiar nuestra pantalla porque siempre queremos mostrar el texto para que si por alguna razón no tienes tu Biblia a la mano, lo puedas visualizar en la pantalla. Pero te recomiendo que, si es posible, consigas una Biblia, tal vez un cuaderno de notas. Esto realmente sirve para un mejor estudio de la palabra de Dios. Puedes anotar, puedes subrayar, puedes resaltar si así lo deseas. Muy bien. Asegurando que nuestras actitudes sean las que deben de ser. Hebreos 3, del verso 7 hasta el verso 12. Recordemos que Israel endureció su corazón.
En el verso 8 nos dice, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cómo se endurece el corazón? Bueno, el corazón se endurece por el engaño del pecado, porque gradualmente vamos empezando a sentir cierto placer, cierta satisfacción, cierto deleite, y eso es algo gradual, ¿no? Por el pecado. Al principio le somos indiferentes, al principio nos incomoda, al principio nos ofende. Sin embargo, sabemos que Satanás no deja de trabajar y sabemos que las tentaciones que tenemos en el mundo son constantes y nuestra lucha contra ese escenario también es constante. Pero a medida que el tiempo pasa y a medida que las condiciones se van adaptando o nos vamos adaptando a las condiciones de la vida, como que bajamos la guardia y empezamos a sensibilizarnos contra estas cosas y vamos cediendo cada vez más un poquito de terreno, un poquito de espacio en nuestro corazón para estas cosas hasta que finalmente ya no nos incomoda, ya no nos afecta, ¿no? Y más bien nos hemos involucrado, nos hemos metido y estamos tan sumergidos en ese mundo que pues hemos perdido toda sensibilidad. Ya la conciencia no nos acusa. Eh, Estamos como esa ilustración que hace el salmista. eh, de ac- vamos vamos a ver eso un ratito. En el Salmo capítulo 1. Ok, vamos para allá un breve instante. En el Salmo 1:1 dice que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. ¿Ok? ¿Y por qué no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta? Porque se deleita, verso 2, en la ley del Señor, en la ley de Jehová, porque medita de día y de noche en ella, en su ley, dice el verso 2. Bien, y por lo tanto hay una ilustración muy preciosa aquí de cómo es su vida. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es una hermosa descripción de lo que hace, de lo que se logra cuando la ley del Señor es nuestro deleite y meditamos día y noche en ella, ¿no? La seguridad, la firmeza, la estabilidad física, mental, emocional, psicológica, ¿no? Y por supuesto también la parte activa, ¿no? La productividad como gente de Dios. Sin embargo, una persona que poquito a poco se va dejando seducir por la maldad y por el pecado, eh, lamentablemente es catalogada en el verso 4 como malo. Y los malos, dice, son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como la paja que está seca, ¿no? En un área desértica y que después de haberse secado, ¿no? Pierde consistencia, pierde firmeza y simplemente sigue secándose y el viento lo lleva por donde quiere, ¿no? Ok, dice el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por supuesto que el destino de eh, este tipo de personas es solamente de destrucción.
Pero es todo un proceso para que una persona llegue a este estado, llegue a esta situación. Eh, Primero, ¿no? Una persona como que empieza a caminar con ellos, con los pecaminosos, ¿no? Como que empieza a seguir sus pasos a lo lejitos y luego se acerca un poco más y empieza ya a ir a la par con ellos hasta que finalmente se detiene cómodamente a conversar, a practicar las cosas que ellos hacen. Necesitamos, pueblo de Dios, tener mucho cuidado con perder la sensibilidad al pecado y a la maldad. Es una estrategia muy utilizada por Satanás. Estrategia que está resultando muy exitosa para él en el pueblo de Dios. ¿Ok? Personas que han sido muy determinadas por hacer lo correcto por mucho tiempo, de repente empiezan a perder esa energía, esa determinación, ese esfuerzo. Y más bien, poquito a poco, se están alejando, se están distanciando del Señor y de su palabra. Y están empezando a practicar cosas, ¿ok?, que no haría un hijo de Dios. Es una hermosa descripción del hombre que es bienaventurado y por contraste del hombre y la mujer, por supuesto, que se ha vuelto malo. Así que no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron los israelitas, ¿no? Los judíos. Entonces, sus corazones se endurecieron y se desviaron. Hebreos 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Ok? Andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagar significa deambular, ¿no? Y quien deambula lo hace porque está perdido, porque está desorientado, porque no sabe qué camino elegir. Tenemos solamente dos opciones en esta vida. Ir por el camino amplio, espacioso y cómodo, donde a la vista y paciencia de todos parece ser el camino más adecuado a seguir, ¿no? Y por supuesto muchos van por él. O, número dos, el camino angosto, estrecho, que resulta tedioso, incómodo, difícil, pesado muchas veces, pero que asegura nuestro destino, finalmente. Un camino es para llegar a un destino, a un lugar, ¿no es cierto? Y el camino puede ser cómodo, confortable, espacioso, pero el destino claramente es destructivo y mortal. Sin embargo, el camino estrecho, con todas sus dificultades y desafíos y sacrificios, nos lleva hacia la seguridad eterna, hacia la tranquilidad, hacia el confort, hacia la victoria. Así que finalmente el ser humano, la persona decide, mientras más influenciado está por la palabra de Dios, más adecuadas serán sus decisiones, más sabias, más inteligentes serán sus decisiones en cuanto a qué es lo que va a hacer, ¿no?, para asegurar su vida espiritual. Entonces va por el camino estrecho, por el camino angosto. Y por supuesto que estando en el camino hay una dirección trazada, ¿no? Automáticamente Dios le presenta a sus hijos la senda a seguir y está proyectada para él
hacia adelante. En cambio, estos caminos cómodos y confortables que mayormente las personas deciden seguir, eventualmente te extravían y te pierden en o durante la caminata. Y entonces de pronto te das cuenta que no sabes por dónde ir, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta que la decisión de haber empezado a caminar en ese camino no fue la mejor, pero estás ahí tan metido, ¿no? Y estás tan inmerso en esas comodidades, entre comillas, en esos placeres, en esos deleites, en esas satisfacciones que te están dañando el corazón y el alma, incluso tu propia salud puede estar siendo afectada. Te das cuenta de que lo que suponías era seguro, lo que suponías era derecho, está lastimándote y está torcido. La buena noticia es que, la buena noticia es que Dios siempre está dando nuevas oportunidades, ¿no? Y entonces, oportunidades que se tienen que aprovechar para hacer mejor las cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar que recién cuando estemos metidos en el más profundo fango de la inmundicia y de la maldad, cuando estemos experimentando el sufrimiento y el dolor por haber tomado este aparente camino seguro, recién tengamos que escuchar la voz del Señor? ¿Por qué nos gusta tanto aprender por la experiencia y no por el conocimiento y no porque Dios nos aconseja? ¿Por qué? Creo que la mejor idea, la mejor opción es dejarnos guiar por Dios, dejarnos llevar por Él, entrar en sus caminos y con su cuidado, con su provisión, con su fuerza, lidiar con todo lo que se presente en esa senda estrecha, pero sabiendo, completamente seguro de que el final es deleitoso, regocijante y satisfactorio, ¿no? Entonces, sepamos, quiero que sepas, mi amigo, que si tomaste el camino amplio, espacioso, cómodo, y te has dado cuenta de que realmente no es como parece, quiero que sepas que en el Señor hay nuevas oportunidades. Y esas oportunidades hoy se ven reflejadas por medio de su Hijo Jesucristo y su sacrificio para darte a ti la reconciliación y el perdón. Y de la misma forma para nuestros hermanos en la fe que se han empezado a enfriar. Recuerden que finalmente el mensaje del libro está diseñado para aquellos cristianos que de alguna u otra manera han empezado a enfriarse en su fe, que han empezado a detener su avanzada y que incluso han pensado volver atrás. Al principio, donde vieron marcados esas dos direcciones, esos dos caminos, queriendo ir por el camino angosto, perdón, por el camino amplio y espacioso, ¿no? Es decir, están considerando seriamente regresar porque quizás el camino angosto es muy complicado, ¿no? Demanda mucho y están considerando y están ya caminando de regreso hacia el punto de partida y para tomar el camino amplio. Esa es una muy mala idea. No tenemos que detenernos en nuestro andar y si nos detenemos que sea para tomar un respiro y como decíamos al principio de esta serie, si nos hemos cansado y estamos sudando, no vamos a usar la toalla para darnos por vencidos y al tirarla, sino para secarnos el sudor y seguir, seguir y seguir hacia adelante. Entonces, el pueblo de Israel endureció su corazón, Hebreos 8, su corazón fue desviado
y empezaron a deambular, a vagar sin rumbo y sin dirección, y por supuesto pecaron. El verso 17 nos dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Una vez que el corazón se endurece, el corazón se tuerce, se desvía y, por supuesto, automáticamente empieza la rebelión y el pecado. A ver, hemos omitido el verso 16, quien dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Ok? Es importante que resaltemos estas palabras. Aquí, provocar, y en el verso 17, disgustar. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice: no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Ya? Los que salieron de Egipto por mano de Moisés provocaron a ir a Dios debido a sus rebeliones, ¿no? Debido a sus constantes murmuraciones y críticas. Y por supuesto que eso, verso 17, disgustó al Señor. ¿Ok? Y el Señor determinó un castigo para ellos por causa de su transgresión, de su desobediencia, de su rebeldía. 40 años andarían errantes por el desierto. Es importante considerar también que las decisiones de algunos pueden ser tan determinantes que afecten a las masas, a la mayoría. ¿Ok? Porque de alguna manera esas decisiones de algunos pocos, debido a su influencia, causan un impacto tremendo en la mayoría, que al seguirlos a voluntad, por supuesto que también se hacen merecedores de las consecuencias de las decisiones de los pocos. Importante. Eso sucedió con el pueblo de Israel, ¿no? 10 espías trajeron un reporte muy pesimista de lo que sería la batalla contra los cananeos, y fue tan enfático su reporte que el pueblo de Israel escuchó su voz y su corazón se hizo como agua, ¿no? Se desalentaron y dijeron: todos queremos regresar, queremos regresar. Solamente dos espías dieron un reporte favorable y hicieron su esfuerzo, su mejor esfuerzo para cambiar la mentalidad del pueblo de Dios, para no dejarse influenciar por los otros 10. Lamentablemente no lograron nada. Y en ese escenario, Dios entonces determinó un castigo para los mayores de 20 años arriba, que no entrarían en el reposo, que no entrarían en Canaán, y que para poder finalmente deshacerse de toda esa generación perversa, Dios establece 40 años para purgar el pueblo de Dios, ¿no? Y dice: ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No? El desierto se convertiría en su sepulcro para esta generación tan perversa, tan pecaminosa, que disgustó al Señor. Ahora, una reflexión que podemos hacer aquí es que el pecado a Dios le desagrada, mis hermanos, mis amigos. El pecado a Dios le desagrada, ¿ya? Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que vivir vidas pecaminosas no son promisorias. ¿Ok? La vida de pecado no trae nada bueno, más bien la provocación y el disgusto del Señor. Necesitamos tener cuidado con eso porque las consecuencias pueden ser mortales. Si estamos involucrados de alguna u otra manera en alguna desobediencia o en algún pecado, debemos tener la seguridad
otra vez de que si nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, Dios está dispuesto para perdonarnos. Mientras haya vida, dice un dicho, hay esperanza. Así que la esperanza es en el Señor de que Él puede perdonar nuestras faltas y darnos una nueva oportunidad para seguir adelante, tanto para los que no son cristianos como para los que sí lo son. Entonces, endurecieron su corazón, se desviaron, se rebelaron, pecaron, según el verso 17, y continuaron con sus desobediencias, 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Dios les juró que no entrarían en su reposo en la tierra prometida en Canaán, porque fueron desobedientes y continuaron siendo desobedientes. Una vez que ya hemos perdido la sensibilidad y el corazón está endurecido y estamos inmersos en el pecado, ya nada nos incomoda, ya nada nos afecta, entonces la desobediencia se vuelve una constante, ¿no? Permanentemente nos continuamos revolcando en el cieno, nos continuamos ensuciando y lastimando espiritualmente, ofendiendo por supuesto a Dios de una forma permanente. Este es un escenario muy triste, es un escenario muy penoso, muy lamentable. No era lo que Dios tenía planeado para su pueblo, no era lo que Dios tenía planeado para su gente después de haber escuchado sus clamores en Egipto. Los planes de Dios eran especiales, pero lamentablemente debido a esta actitud que han tenido para con el Señor, pues van a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, para ir avanzando, para superar la tentación y perseverar, deberíamos asegurarnos de tener las mejores actitudes. Deberíamos asegurarnos de que nuestros corazones son, uno, corazones puros. Corazones puros. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Corazón limpio. Un corazón en el que hay santidad. Un corazón en el que saber conocer quién es Dios y qué es lo que Él espera de nosotros nos hace procurar constantemente, todo el tiempo, una vida limpia, ¿no? Una vida que no tiene nada que ver con la inmundicia, con la suciedad, con lo pecaminoso. 1 Timoteo 1:5 nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Otra vez. Y 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El pueblo de Dios debe caracterizarse por su pureza, por su limpieza, por su santidad. ¿Ok? Debe caracterizarse por esa determinación de mantenerse limpios a los ojos de Dios. Todos tenemos una respuesta o una reacción a lo sucio, a lo maloliente, a lo nauseabundo, ¿no? Y nuestro olfato nos advierte que hay algo que no está oliendo bien. Nuestro olfato nos advierte que algo se ha descompuesto, que algo está sucio, ¿no? Nuestro olfato, nuestra vista, nuestros sentidos nos advierten cuando hay algo que tenemos que hacer para asearnos o para simplemente echarlo porque no huele bien. Tenemos que hacerle caso a nuestro olfato y a nuestra visión. Y cuando nos miramos a nosotros mismos
y olemos nuestra espiritualidad, cuando hacemos un autoexamen nos damos cuenta de que no estamos bien espiritualmente hablando, entonces tomamos las medidas necesarias. ¿Ok? Tomamos las medidas necesarias y nos procuramos pues un buen aroma. ¿Ok? A ver. Estoy buscando un texto en el libro de Proverbios. Este proverbio habla acerca del ungüento o el buen perfume, ¿no? Cuán agradable es para nosotros un buen perfume, una buena colonia, como ustedes prefieran. Pero cuando este ungüento o este perfume ha perdido su aroma, es desagradable, ¿no? Es desagradable. Bien, no logro encontrarlo. Si ustedes lo encuentran y me ayudan con eso, ustedes pueden escribirlo en la sección ahí de preguntas y comentarios. ¿Ok? Entonces, recuerden que necesitamos hacerle caso a nuestro olfato, ¿no? Si empezamos a espiritualmente oler de una forma desagradable y nosotros nos damos cuenta, nosotros sabemos cuando las cosas no están funcionando bien, hagamos lo necesario para limpiarnos, ¿ok? Y para untarnos con el buen ungüento, con el buen perfume de la palabra del Señor, que todo lo purifica, que todo lo limpia. Si estamos sin Cristo, haciendo una contextualización, si estamos alejados del Señor Jesucristo, la única manera de limpiarnos es buscando su perdón. Y si no somos cristianos todavía, necesitamos entrar en las aguas bautismales, porque solamente a través de ellas podemos lavar nuestros pecados. Eso fue lo que se le dijo a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces necesitamos que nuestros corazones sean puros. Número 2, que sean humildes. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos la humildad. La humildad se tiene que aprender. Humildad significa rebajarse voluntariamente por más estatus, por más poder, por más influencia que uno tenga, uno voluntariamente se rebaja a sí mismo y se considera inferior. Muchas veces nos cuesta, el orgullo nos gana, la arrogancia se nos quiere imponer, ¿no? Y queremos estar por encima de todos, con los hombros muy en alto y mirando siempre por encima de la cabeza de los demás. Eso no es positivo, eso no es bueno. Y especialmente en nuestra relación con Dios, eso nos va a traer problemas. Porque la humildad es el ingrediente o la actitud que necesitaremos para algo que vamos a mencionar dentro de dos palabras más o dentro de dos actitudes más. En un ratito vamos a volver con eso. Pero necesitamos corazones humildes, ¿no? Dispuestos a estar siempre con una actitud de sumisión. Bien. Necesitamos corazones buenos. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Corazones buenos. Los corazones buenos están sensibles, están
digamos, en la capacidad de recibir, de asimilar las buenas semillas, el buen consejo, la dirección, ¿no? La sabiduría. El corazón bueno es tierra fértil para que la palabra de Dios pueda producir, pueda crecer y producir, ¿no? Buenas obras. Bien, entonces corazones buenos, además corazones alegres, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Corazón alegre, el corazón alegre, dice un proverbio, hermosea el rostro, ¿no? Eh, el, el- la actitud de estar siempre gozosos, ¿no? Y este regocijo, por supuesto que es, como dice Filipenses 4:4, en el Señor, ¿no? La verdadera felicidad no está en el materialismo o en el secularismo. El verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera felicidad está en el Señor. Así que cuanto más conectados estamos con Él, más verdadero gozo experimentaremos también. Pero es importante, ¿no? Es necesario tener una buena actitud, aún en medio de los problemas o las dificultades. Y decía que la humildad está íntimamente ligada, y ahora sí, después de haber mencionado que necesitamos corazones buenos y alegres, está ligado con la sumisión. Romanos 6:1 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque erais esclavos del pecado, aunque estaban sometidos al pecado, ustedes han obedecido de corazón. Se han liberado de ese amo y ahora han respondido de una forma por ese mismo, por esa misma experiencia de lo que significa estar sometido, ¿no? Se ha reconocido que el Señor, que Dios es el mejor amo a quien debemos someternos o sujetarnos. Es decir, no perdemos el concepto de sumisión. Lo hemos estado, pero en relación al pecado, en relación al enemigo, por mucho tiempo, ¿no? Bajo sus pies. Pero ahora hemos cambiado de amo y dueño. Alguien que nos ama, alguien que nos valora, alguien que nos respeta, alguien que cree en nosotros. Y hemos obedecido a sus instrucciones. De corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego dice el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ok? Hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de amo. Pero nuestro nuevo amo, nuestro nuevo Señor, es alguien quien es justo, alguien que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, eh, en quien está la verdadera seguridad y la verdadera felicidad. Y entonces nos deleitamos siendo súbditos de Él. Y por lo tanto la sumisión, ¿no? La cual nos lleva a la obediencia. Eh, pero antes, por supuesto que nos hemos rebajado a nosotros mismos para poder darle el lugar al Señor que se merece. Y finalmente, corazones sinceros. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Okay? Con corazón sincero, temiendo a Dios. Corazón sencillo, corazón sincero. La simpleza siempre es importante, la sencillez, ¿no? No necesitamos alardear, no necesitamos ponernos en un plan de que todo lo podemos, de que eh, todo lo sabemos, de que no hay nadie más mejor que nosotros. La sencillez, la simpleza es
un reflejo de la sabiduría, realmente, también dice un proverbio, ¿no? Y los simples, los sencillos, están siempre mucho más aptos y propensos a recibir y asimilar la palabra de Dios. Muy bien. Permítame hacer una cita aquí, una cita Thomas Jefferson, quien decía algunas cosas sobre la actitud. Con una correcta actitud mental, nada puede parar a un hombre en alcanzar su meta y nada puede ayudar a un hombre con una actitud mental incorrecta. Con una actitud correcta, una correcta actitud mental, nada puede parar a un hombre en alcanzar su meta. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Quizás me responderás ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen ciudadano, ser un buen profesional y tal vez ser un buen vecino, no sé. Ser un buen administrador, no sé. Pero como te habrás percatado, estas metas no son malas, pero son materialistas y son o tienen que ver solamente con este mundo. Si solamente tus metas son esas, sola y exclusivamente tus metas son esas, te digo que al final del día o al final del camino te vas a sentir vacío e insuficiente. Pero si tu meta, incluyendo todas estas que hemos mencionado, tu meta es también el cielo, la vida eterna, estar en la presencia de Dios, vivir en este mundo haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, ayudando a otros a acercarse al Señor. Si más que metas materialistas y terrenales, tienes metas espirituales, yo estoy convencido de que con la actitud correcta vas a poder alcanzar esa meta. ¿Ok? Tenemos una responsabilidad y un compromiso mientras estamos en este mundo. Y en relación a eso hacemos planes y tenemos propósitos y tratamos de cumplirlo de la mejor manera. Pero si Dios está con nosotros, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. Recuerda que necesitamos asegurar que nuestras actitudes sean las que deben de ser. De otra manera, nos va a suceder como al pueblo de Israel, como a ese pueblo de Israel que quedó tendido en las arenas del desierto durante esos 40 años y no alcanzaron el reposo. Tenemos nosotros un verdadero reposo, un mejor reposo preparado por el Señor en la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, su guía y su dirección nos ayudan a caminar y avanzar, a poder lograr nuestras metas personales, pero por supuesto también en pro y hacia esas metas eternas. Ha sido un placer para mí pasar este tiempo con todos ustedes, compartir esta breve porción de la palabra de Dios, esperando, confiando en el Señor de que pues nos sea de mucha utilidad y enriquezca nuestras vidas espirituales. Recuerda que si tienes alguna pregunta o algún comentario, puedes escribirnos o llamarnos. Hemos puesto durante toda la transmisión nuestro número. Si ya está reproduciendo, puedes darle retroceder por unos minutos y encontrar en la parte baja de tu pantalla el teléfono. De todas maneras, lo repito, 982-862-086. 982-862-086 o escribirnos a nuestro correo o por el inbox de esta página. Con mucho gusto estaremos allí para atenderte. Les deseo un día genial a todos ustedes, un día bendecido
y con el favor de Dios nos reencontramos en nuestra próxima transmisión. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes ricamente. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.